Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos un rato al Caribe, donde encontramos varios países muy interesantes por su configuración político-económica. Estos son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estos tres países forman un triángulo rojo en el Caribe, un triángulo rojo en Occidente, uno podría decirlo, que tienen ciertas características comunes, pero difieren. Cuba es un país dominado por el Partido Comunista, Nicaragua es un país dominado por su presidente, Ortega, y Venezuela es un país también autoritario dominado por Nicolás Maduro, con una alianza muy fuerte con su ejército. Mientras Cuba tiene una política económica fuertemente centralizada, con un capitalismo leve y controlado por el Estado, Venezuela tiene una economía mucho más libre comparativamente. De hecho, es más libre en el sentido que se maneja mucho con lo que sería el contrabando. Todavía hay muchas posibilidades de hacer dinero en Venezuela. Nicaragua tiene también su propia configuración, pero hoy vamos a hablar específicamente de Cuba y Venezuela. Teniendo en cuenta lo que sucedió hace poco en Siria, donde cayó el gobierno de Bashar al-Assad, tenemos que en Cuba y en Venezuela hay gobiernos autoritarios. ¿Y cómo se relaciona esto con la demografía? Podemos empezar por Cuba, el único país occidental que está gobernado por el Partido Comunista. Tenemos que la población de Cuba era, en el último censo, de 11.200.000 personas. Esto fue en 2012. Entonces había distintas estimaciones, algunos hablaban de que actualmente vivirían en el país alrededor de 11 millones de personas, es decir, habría un leve declive, pero en realidad esto no fue así, o no es así, mejor dicho. Tenemos cifras dadas por el mismo gobierno cubano, por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, la cual dice que la población se redujo entre 2021, finales de 2021 y finales de 2023, un 10%. Es decir, pasó de 11.180.000 personas a 10.060.000 personas. Esto está relacionado claramente con la constante migración de personas de Cuba, principalmente a Estados Unidos, pero también a otros países del mundo. Al mismo tiempo que, recordemos, Cuba es un país que ya hace bastante tiempo tiene un crecimiento negativo y tiene una tasa de fertilidad baja. Por lo menos tenemos los datos desde 2008, aunque seguramente son de años anteriores, que la tasa de fertilidad estaba por menos de 2,1. Actualmente, esta estaría alrededor de 1,4, 1,38 hijos por mujer. Entonces tenemos que toda esta idea del gobierno cubano de expulsar a la población que estuviera en su contra, durante décadas funcionó, de la mano de una fertilidad relativamente alta, también de la mano de un sistema de salud que permitió que la población mejorara, por ejemplo, la expectativa de vida. Pero actualmente vemos que se está llegando al punto en el cual la fertilidad bajó muchísimo. Obviamente no hay inmigración hacia Cuba, y sí hay emigración. Hubo distintas oleadas emigratorias, no es toda una misma oleada, pero tenemos que año a año se va gente de Cuba, y Cuba ya entró en un declive demográfico muy grande. Que haya perdido el 10% de su población en solo 2 años nos muestra claramente cómo está yendo un camino de no retorno. Obviamente hay también otros estudios hechos por organismos opositores al gobierno cubano que dicen que la población de Cuba inclusive llegó a niveles tan bajos como 8,62 millones de personas, es decir, 8.600.000 personas. Pero elijo no tomar esta cifra y prefiero la cifra del gobierno cubano, que muestra igual un declive muy grande. Ahora, si vamos a Venezuela, la situación no es la misma. Obviamente el sistema político-económico de Venezuela no es igual que el sistema cubano, pero sin duda es un gobierno autoritario, es un gobierno también con tendencia a centralizar lo que sería el control de la economía, de manera mucho menos exitosa que el de Cuba, ya que en Venezuela sigue existiendo de hecho el capitalismo. Nunca se pasó una etapa en la cual se expropiara a los empresarios. También tenemos que sigue habiendo mucho comercio con Venezuela, lo que sí a través del contrabando principalmente, debido a las sanciones que hay, ¿no? Bueno, sea como sea, tenemos que Venezuela también entró en un declive poblacional. Tenemos que desde 2014 se estima, y acá voy a tomar la cifra del ACNUR, que es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y también de la Organización Internacional de Migraciones,
Entonces tenemos que según estos dos organismos, desde 2014 se fueron 7,7 millones de personas, alrededor del 20% de la población. A diferencia de Cuba, Venezuela tenía un crecimiento demográfico más alto, tenía una cantidad de hijos por mujer más alta, por lo que el declive poblacional parece no ser tan pronunciado, es decir, sí en términos cuantitativos, pero no en términos porcentuales. Por lo tanto, tenemos que la población de Venezuela habría llegado a su pico en 2016 con casi 31 millones de personas y actualmente estaría en 28 millones alrededor. Pero bueno, esto lo tomo con pinzas, ya que no hay datos oficiales del gobierno venezolano, no hay cifras, bueno, no solo con respecto a esto, sino con respecto a un montón de aspectos de lo que es la vida de Venezuela. Pero tenemos que se fue 20% de la población y la tasa de fertilidad se calcula que para 2024 llegó a 2 hijos por mujer, lo que ya es por debajo de la tasa de reemplazo. Esto obviamente también son cálculos, son estimaciones, no se puede saber realmente, no hay datos muy buenos con respecto a este país. Entonces tenemos en los dos países fenómenos similares, aunque no iguales. Cuba logró durante décadas evitar este declive demográfico por los factores que dije previamente, pero ya no lo puede hacer. El declive demográfico se está manifestando de una manera brutal. Venezuela, por el contrario, tuvo un declive demográfico muy rápido debido a la migración masiva de venezolanos a distintos lugares del mundo, principalmente a Latinoamérica, pero también Estados Unidos, Europa, inclusive otros lugares, pero tenía una tasa de fertilidad más alta. Ahora, Venezuela está yendo rápidamente a una tasa de fertilidad por debajo del 2,1. Entonces está entrando en un terreno similar al de Cuba, no es igual, es similar, pero lo que nos muestra esto es que hoy en día es muy difícil funcionar como país por fuera del sistema mundial, y si bien Cuba y Venezuela están integrados de hecho al sistema mundial como todos los demás países del mundo, tienen alianzas con gobiernos como China y Rusia, esto no es suficiente para que funcione bien allí el sistema económico. Sumado esto, el factor político, es decir, tener una dictadura, hace que muchísima gente simplemente no quiera vivir en ese país, lo que lleva a un declive demográfico, lo que lleva a una crisis económica, muchas veces la profundiza, y tenemos que eso no es bueno realmente para estos gobiernos. Durante mucho tiempo, este tipo de gobiernos contaban con que la gente tuviera muchos hijos, pero esto hoy en día cambió, este paradigma, esta idea cambió, la realidad nos mostró otra cosa, y si tomamos el precedente reciente de lo que sucedió en Siria, donde también se fueron millones de personas, lo que nos mostró esto es que Siria dejó de ser un país funcional, ya que muchos profesionales simplemente no estaban más allí. Y funcional no solo en lo militar, sino en las cosas básicas de la vida de un país moderno. Entonces teníamos una cáscara vacía, que era el régimen de Assad, que a la primera prueba de fuego simplemente colapsó. La diferencia obviamente es que en Cuba y Venezuela no hay el tipo de movimientos que había en Siria, pero lo que sí podemos decir hoy en día es que este declive poblacional golpea mucho más fuerte y mucho más rápido a este tipo de gobiernos autoritarios, ya que la población tiene la posibilidad de emigrar e ir a otro lado al mismo tiempo que la fuente de población se seca. Entonces estos países muchas veces entran en crisis o si estaban en crisis las profundizan. ¿Cuánto tiempo puede mantener un gobierno autoritario de estas características? Vuelvo a decirlo, Cuba no es lo mismo que Venezuela y son diferentes, no tienen características diferentes, pero similares. ¿Cuánto tiempo puede mantener un país funcional en estas condiciones? Bueno, ahí está la pregunta, que yo no sé la respuesta, obviamente. Hay muchas especulaciones, mucha gente estuvo esperando el colapso de Venezuela ya hace varios años, algo que no sucedió, es decir, el régimen de Maduro continúa ahí en el poder. El sistema de Cuba obviamente es mucho más autoritario que el de Venezuela y tiene el poder de manera más fuerte, pero entró en un declive también poblacional mucho más rápido que Venezuela. Y si continúa esa tendencia, bueno, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el piso que un sistema de este tipo puede aguantar? Bueno, en los próximos años vamos a saber la respuesta. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.